Gloria a Jesús, qué bueno. Qué bueno poder estar ya en la casa del Señor. Y poder compartir una palabra que ha estado resonando en mi mente en estos días. Hemos hablado varias veces ya sobre el tema, pero son temas que siempre es bueno refrescarlos, ¿verdad? Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del verso 21. San Mateo, capítulo 18, verso 21 y 22. Vamos a leer nada más esos dos versos. Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Cuando los tenga, se pone de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Todavía oigo Biblias aquí moviéndose por las páginas. Si hay alguien cerca de usted que no encuentra la porción, ayúdele, ¿verdad? Bueno, ¿estamos de pie? Ok. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa es la palabra que Jesús le da a ellos. Es la que nos da el Señor a nosotros hoy. Padre, gracias por tu palabra, que tiene una bendición maravillosa, Señor, y sabemos que esa bendición maravillosa que tiene cae sobre nosotros ahora, Señor. Baja hasta nosotros, nos llena, nos alimenta, Señor, y nos da vida. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra no solo entre en nuestro oído y pase desapercibida, sino que quede dentro de nuestra mente y nuestro corazón para dar fruto abundante y que podamos, Señor, vivirla, experimentarla. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Cada persona que escuchará esta palabra sea bendecida por ella en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En el día de hoy, fíjese, como siempre ha sido, ¿no? Yo desde pequeño recuerdo eso. Es bien fácil sentirse ofendido. Bien fácil. Uno se ofende por cualquier cosa. Sin embargo, cuando uno expresa o hace ciertas cosas, no se da cuenta a veces que está ofendiendo a las demás personas. Y entonces nos encanta cuando las personas pasan desapercibido lo que yo hago, pero a mí me cuesta pasar desapercibido lo que otros hacen o lo que los otros dicen. Entonces viene el conflicto, ¿verdad? Seguimos con esa amistad, seguimos con esta cercanía, seguimos con la misma confianza, o nos enemistamos, o nos alejamos, o tomamos distancia. Pero lo tremendo del caso es que este sentimiento a veces nos dura mucho tiempo. Mucho tiempo, nos dura mucho tiempo. Al igual que los enojos, no me refiero al enojo, sino que me refiero al sentimiento de sentirse herido, dañado. Pero es igual que el enojo a veces uno se enoja y le dura mucho tiempo. Por eso Jesús recomendaba: es bueno que se enojen, saquen, desahóguense, pero no permitan que llegue el siguiente día y ustedes sigan enojados. No permita que ustedes tengan que ir a descansar y sigan enojados. Entonces, enójense, porque si ya se enojan más de la cuenta, entonces eso es un pecado, porque ustedes van a comenzar a tener sentimientos que no son buenos. Van a empezar a querer tomar acciones que no son buenas, que no son saludables. Igual pasa con esto de las heridas en el corazón. Mucha gente dice: bueno, somos amigos, pero recuerdo todo lo que ha hecho. O las parejas muchas veces dicen: no, yo le he aguantado tanto a este hombre, dicen las señoras, algunas señoras, ¿no? Le he aguantado tanto a este, no se le olvida, y está herida, y está dañada, y cada vez que puede recuerda, y cuando hay alguna diferencia lo trae a memoria. Enojo, heridas, falta de perdón, diría yo. Fíjense que el título del capítulo de la porción que hemos leído, que yo solo leí los 2 últimos versículos de este apartado, dice cómo se debe perdonar al hermano. Y por eso Pedro, al final de toda la disertación que el Señor está dando, le dice:
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro siempre era un poco atrevido, ¿no? Y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Él conocía la ley, por supuesto, era judío, conocía la ley. Y en la ley establecía que se debía perdonar al hermano hasta 7 veces. Y él quería decirle a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a perdonar a mi hermano 7 veces. O sea, el número cabalístico, como dice la Biblia, como dice la Escritura, yo lo voy a hacer. ¿Estoy bien? Y Jesús le responde tranquilamente, Pedro, no te digo solamente eso que dice las Escrituras, que tú conoces, que has aprendido, que te han enseñado desde niño, que está bien que lo sepas y que quieras practicarla. Yo te digo, Pedro, que debes perdonar a tu hermano que te ofende, aún, dice, hasta 70 veces. Quiere decir que puede ser 70 veces 7, yo creo que nadie se atrevería a estar contando las veces que me ofendieron para ver si ya llegué a las 70 veces 7. Sería bien absurdo hacer esto. Te las llevo contadita. Aunque hay personas que dicen, te las llevo contadas. Va haciendo una rayita quizás cada ofensa que siente que le hacen. Pero 70 veces 7 ya es bastante largo el trayecto y bastante absurdo que yo esté almacenando todas esas heridas. Pero en este tiempo nos podemos sentir heridos. Nos podemos sentir lastimados, podemos herir, podemos lastimar. Pero ¿qué hacer cuando yo me siento así? Vamos a ubicar esta conversación en qué hacer cuando yo me siento herido. No cuando hiero al otro, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el otro cuando sienta que yo lo herí? ¿Qué voy a hacer yo cuando yo me sienta herido? ¿Qué es lo que debo hacer? Según lo que hemos leído aquí en el versículo 22 dice, debo perdonar. Y debo perdonar prácticamente sin límite. Sin límite. En Lucas se refiere a esta misma porción y lo dice de esta manera. Mire, Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, fíjese, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Mire qué impresionante. ¿Cuántos días tiene el año? Que sea bisiesto. 366 días. ¿Verdad? 366 veces este personaje se acercó 366 días y me ofendió 7 veces. Cada día. Y dice Jesús en su enseñanza que cada vez que Él venga, cada día que Él venga, aunque viniera 7 veces al día, diciendo que se arrepiente, yo debo perdonar. Yo debo perdonar. O sea que la medida no es, voy a contar las 70 veces 7. Aquí en Lucas es más amplio la interpretación que Jesús, de lo que Jesús dijo, que dice, si cada día, dice, tu hermano, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere diciendo me arrepiento, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Perdonar. ¿Será fácil? No. ¿Será beneficioso? Sí, por 2 simples razones. Porque cuando yo perdono o cuando tú perdonas, están pasando 2 cosas. Primero, me quito una piedra de encima. Me quito una carga de encima. Y segundo, estoy abriendo los cielos para que mis oraciones lleguen al Padre. Jesús dijo en la enseñanza de Él en relación a la oración. Porque si no perdonas a tu hermano, dice, ¿cómo te perdonará tu Padre? Y entonces no cierres la puerta para la bendición, porque si tú no perdonas, entonces tus oraciones no van a llegar al Padre. Entonces dice, debo perdonar. No es casi como que si puedes, si quieres, si te sientes bien. Ayer hablaban, creo que ayer, el miércoles pasado hablaban sobre esto. El miércoles pasado era que estaban hablando de este tema. Y decían que uno a veces toma acciones de acuerdo a cómo me siento. De acuerdo a cómo yo estoy
percibiendo la situación, si me siento animado, si no me siento animado. Pero esto no es una cuestión de que si yo quiero, si puedo, si creo que soy capaz. Dice el Señor, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, entonces ¿qué tienes que hacer? Si puedes, perdónale. Si eres capaz, perdónale. Si la ofensa no fue tan grave, perdónale. Si está dando muestras de verdadero arrepentimiento, perdónale. Si trae un regalo para justificar, para tal vez subsanar un poquito la herida que te causó, perdónale. No dice eso. Dice, si 7 veces al día viene a ti diciéndote que está arrepentido, pues entonces perdónalo. Perdónalo. Ahora, ¿será que yo voy a ponerme a investigar si esta persona es honesta o no es honesta cuando me pide perdón? ¿No es cierto que es el pensamiento que viene a nosotros? Este no está siendo sincero, ¿verdad? Este no está siendo honesto, esta no está siendo honesta. Así que no. No, ya me lo dijo 6 veces antes, me pidió perdón y me volvió a ofender. Entonces no está siendo honesta, ya la agarró de chupa, decíamos cuando estaba pequeño. Sí. Venir a ofenderme y con solo venir y decirme perdóname, estoy arrepentido, ya yo le tengo que perdonar. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Jesús. Perdóname. ¿Cuántas veces habrá ofendido a Dios? ¿Cuántas veces? Recapitulemos nuestra vida. ¿Cuántas veces ofendimos a Dios u ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces? En el día, ¿cuántas veces yo le fallo al Señor? En el día, ¿cuántas veces falto? En el día, ¿cuántas veces hago cosas, digo cosas, pienso cosas que ofenden a Dios, que no son agradables a los ojos de Dios? ¿Y qué es lo que decimos cada vez que sentimos que estamos haciendo algo feo, algo malo, algo que no es agradable? ¿Qué es lo que decimos nosotros? En nuestra mente, con nuestros labios. ¿Qué es lo que decimos? Ay, ¿de qué hacer, Señor? No, ¿sabe lo que decimos? Perdóname, Señor. Yo siempre tengo una expresión que la agarro a veces de perdónala, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname por lo que estoy pensando. Perdóname por lo que estoy haciendo. Perdóname por lo que acabo de decir. Perdóname por lo que acabo de estar maquinando. Perdóname. Y si Dios se pusiera a pensar, bueno, en la mañana me pidió perdón, al mediodía me volvió a pedir perdón, a media tarde me pide perdón, y hoy a las 9 de la noche me está pidiendo de nuevo perdón y nunca deja de fallar, no lo perdono. No podemos nosotros enfrascarnos en ese problema de saber si la otra persona, ese es el problema de esa persona. Si esa persona no está siendo honesta, el problema es de esa persona. No tiene que ser nuestro. El que está metiéndose o la que está metiéndose el problema es esa persona que no es honesta. Pero usted y yo debemos de obedecer a lo que dice la palabra de Dios, que dice, perdónale. Perdónale. No te preocupes si esa persona está siendo sincera, está siendo honesta o de verdad está arrepentida. Si viene a ti diciendo que se arrepintió, perdónale. No sigas cargando esa piedra, no sigas llevando sobre tus hombros esa carga. Amén. Libérate de esa carga y garantiza que tus oraciones llegarán al cielo y no serán estorbadas por la falta de perdón. Entonces debemos perdonar. Miren, una cosa tan difícil, debemos perdonar, pero no imposible. Si Dios estaba diciéndole a la gente que lo hicieran, es porque Él sabe que lo pueden hacer. Por es que después, más adelante, dice la Escritura, porque Él no nos da cargas que no podemos sobrellevar. No permite que entremos en circunstancias que no podemos manejar. No nos dará cargas que no podemos soportar. Sino que a la par que viene la carga, que viene la circunstancia, que viene la enfermedad, que viene el problema, nos da la forma de poderla sobrellevar. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado. Para que no caigamos en pecado. Entonces cuando Dios dice perdónalo, quiere decir que sí podemos perdonar. Ahora, ¿qué falta para que esto sea una realidad? Que yo tenga el vivo deseo de hacerlo y la convicción de que al hacerlo estoy agradando a Dios, no a la persona. Esa persona no se está burlando de mí si está falseando. Esa persona no me está engañando a mí, está tratando de engañar a Dios y a Él no se le puede engañar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Crees que estás jugando? No estás jugando conmigo, estás tratando de jugar con Dios y eso no se puede hacer. Pero ¿qué es lo que yo he sido llamado a hacer?
a perdonar. Independientemente de la actitud de esa persona. Y fíjese, por eso Jesús en Lucas lo describen de esa manera. Si 7 veces al día te ofende y 7 veces al día viene y te pide perdón, perdona. Perdona. Ahora, ¿habremos nosotros tenido alguna vez la oportunidad de ser ofendidos 7 veces al día por la misma persona? ¿Y habremos tenido la capacidad de perdonarla las 7 veces? Y si tuve la capacidad de perdonarla 7 veces la semana anterior, esta semana me vuelve a ofender 7 veces y tengo la capacidad de volverlo a perdonar. Y creo que el día de mañana, si viene otra vez y me vuelve a ofender 7 veces y 7 veces me pide perdón, ¿seré capaz de volver a perdonar? Eso dice la Escritura que debo hacer. Eso dice la Escritura que debo hacer. O sea, el perdón debe ser sin límite. Sin límite. No hay límite para establecer y decir, te voy a perdonar 21 veces nada más. Te voy a perdonar nada más 70 veces. Debe ser sin límite. Cada día, 7 veces, que establecía la ley, lo dice por eso porque la gente conocía la ley, 7 veces, perdónalo las 7 veces. Y el siguiente día otras 7 veces, imagínense. Ahora ya Jesús no lo dice a Pedro, no le dice 7 veces, 70 veces 7. Quiere decir que si 70 veces 7 en el día lo ofendía, 70 veces 7 tenía que perdonarlo. O sea, no hay límite. No hay límite. Eso quiere decir que Dios nos ha hecho capaces de poder perdonar sin límite. Debemos perdonar con generosidad. No debemos de estar midiendo el tamaño de la ofensa o vamos a hacer bueno, me ofendiste, entonces yo te perdono, pero hay ciertos requisitos que cumplir. Del versículo 23 en adelante hay una historia de un hombre que tenía un deudor y este hombre le debía mucho dinero, y aquel hombre no le podía pagar, no le iba a poder pagar. Y cuando él lo busca, dice que aquel siervo, el versículo 26, postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso le decía el hombre. Estamos en Mateo 18, versículo 23, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Cuánto cree que le debía a este hombre? ¿Cuánto le debía? Si nosotros empezamos a sumar las deudas, una persona una vez nos testificaba y decía, estoy preocupado, tengo una gran deuda, ¿cuánto debe? 90 colones. Era una gran deuda. Y nos acercamos a otras personas en los años subsiguientes y nos dijo, ay hermano, es que estoy afligido porque he tenido una gran deuda. ¿Y cuánto debe, hermano? 300 colones. Y hay quienes cuentan las deudas por miles de colones, ahora dólares, ¿verdad? Miles de dólares. Pues este hombre le debía mucho dinero. Dice que le debía 10,000 talentos. Y 10,000 talentos equivalen, ya haciendo el cambio, ¿verdad? El cambio, al salario de 20,548 años de trabajo. Se puede imaginar. El hombre debía una cantidad de dinero. ¿Cómo llegó a endeudarse de tal manera que él había adquirido compromiso con aquel hombre por el salario que le pagarían a él durante, ¿cómo le dije que era? 20,548 años de trabajo. ¿Cree usted que este hombre iba a vivir tanto tiempo para pagar? Y se arrodilló y le dijo, Señor, ten paciencia. O sea, espérame 20,000 años para que yo te pague. Porque voy a trabajar y todo lo que me den a mí, yo te lo voy a abonar a la deuda que tengo contigo. Tenme paciencia, te prometo que te lo voy a pagar. Miren, en Estados Unidos hay personas que tienen hasta 3, 4 trabajos. Prácticamente no duermen. ¿Por qué? Porque tienen una deuda tan grande que no les alcanza con un salario. Pongamos que este hombre iba a buscar 4 trabajos. Entonces, reduzcámosle la cantidad de años. ¿Va? Con 4 trabajos, el hombre iba a tener que trabajar 5,000 años. 5,000 años. Para con 4 salarios, él iba a poder pagar la deuda
podría haber vivido 5,000 años. Era imposible. Mire, esa deuda era impagable. Por más que el hombre se le arrodillara y le dijera ten paciencia, aquel señor estaba seguro que no le iba a poder pagar la deuda jamás. Y eso es lo que pasó entre Dios y yo. Yo tenía una deuda tan grande con Dios que Él sabía perfectamente que yo no se la iba a poder pagar jamás de la vida. Nunca. Nunca la iba a poder pagar. La deuda era tan grande que era imposible, por más que yo me arrodillara diciéndole, Señor, voy a hacer esta penitencia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ser bueno, voy a regalar, voy a compartir. No le podía pagar la deuda jamás. Nunca se la hubiera podido pagar. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo este señor, que es el que tipifica o que simboliza a Dios en esta historia? En el versículo 27, cuando el hombre se arrodilla y le pide misericordia y le dice, ten paciencia conmigo, no se pone a pensar, este hombre es un mentiroso. Este hombre me está falseando, este hombre me está viendo la cara, este hombre se está burlando de mí, él está tratando de estafarme. Así es que no. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo que hace este señor, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, mira, págamela por cuotas. No, se la perdonó. Le perdonó la deuda. 10,000 talentos. Le perdonó la deuda. Se la perdonó. Era lógico que el hombre podía pagar la deuda. No la iba a poder pagar. ¿Tendremos nosotros la capacidad de hacer eso? Alguien le debe a usted $100,000 y llega y le dice, téngame paciencia, te lo voy a pagar. No, váyase tranquilo, no me debe nada. ¿Seríamos capaces de hacer eso? ¿Tendríamos la capacidad de hacerlo? Una vez alguien me golpeó el vehículo y era un buen golpe. Era un buen golpe. Yo sabía que esa reparación del vehículo iba a ser cara. Y se baja el muchacho, era un joven, como de unos 19 años a lo sumo. Se baja el muchacho y con una cara de angustia se queda viendo el daño y me dice, ay Dios. ¿Sabe? Me dice, era mi primer día de prueba para manejar estos vehículos en esta empresa. Y allá andaba la persona que le andaba enseñando a él cómo hacer la ruta y todo eso. Mírenme, primer día de prueba y ya fracasé. Y todavía me toca pagar esto. Estuvimos conversando un rato y el Señor empezó a hablar a mi vida. Empezó a hablar. Y me hacía la pregunta el Señor, ¿y si este joven fuera tu hijo? ¿Qué actitud tomarías? Y si este muchacho fuera un familiar tuyo, ¿qué actitud tomarías? Y si tú fueras el padre de este muchacho, ¿cómo te sentirías? O si tú estuvieras en los zapatos de este joven, ¿cómo te sentirías? Y sabe, el Señor empezó a tocar mi corazón y prácticamente se hizo realidad esta palabra. Porque al final de la tarde yo terminé de decirle a él, mira, vete. Olvídate, vete tranquilo. Veré cómo resuelvo esto. No es fácil, créame que no es fácil, porque no fue fácil tener los recursos para hacerlo. Pasaron muchos días sin que los recursos llegaran, hasta que Dios empezó a mover por su cuenta y los recursos llegaron para poder resolver ese problema. Pero este hombre de la Escritura, como yo delante de Dios, como muchas personas, como tú delante de Dios, no podemos pagar la deuda, no podríamos haber pagado la deuda hasta que el Señor nos vio y se movió a misericordia y nos dijo, te perdono, no tienes que pagar nada, no tienes que sufrir, no tienes que hacer penitencias, no tienes que hacer nada, estás
perdonado, estás limpio. Y cuando te presentes delante de mi Padre, estás justo, estás limpio. Puedes presentarte delante de Él sin ninguna culpa, sin nada. Esa fue la actitud de Dios. Sí, aleluya. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Mira, hay personas que no pueden perdonar ni a su misma familia, hijos que no pueden perdonar a sus padres, padres que no pueden perdonar a sus hijos, esposos que no pueden perdonar a sus esposas y esposas que no pueden perdonar a sus esposos, hermanos que no perdonan a sus hermanos. Porque algo hicieron que los dañó y sienten que no tienen la capacidad de perdonar. Pero la Escritura dice, si 7 veces viene, perdónale las 7 veces. Ah, es que esta persona ya es maya. No, yo no sé si ese muchacho se inventó la historia, me hizo una novela. No lo sé. Pero a mí lo que Dios me dijo es, haz lo que dice la palabra, perdónalo. Perdónalo. Están aquellos que se la llevan de espirituales. Y en Lucas capítulo 18, verso 13, desde el 11, dice que hay un fariseo que está en el templo, orando, puesto de pie, exaltando todas sus virtudes, pero también ahí en el templo está un publicano, de esos que para los fariseos eran despreciables, para los judíos eran despreciables, porque cobraban impuestos para Roma. Y entonces viene, y este publicano está ahí de rodillas, no se atreve, dice, ni siquiera a levantar la cara. Estando lejos, dice el verso 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que solo agachado se golpeaba el pecho, que era una costumbre. Era una señal de duelo, era una señal de dolor golpearse el pecho. Se golpeaba el pecho, dice, diciendo, Dios, sé propicio, o sea, Dios, acércate a mí, escúchame, ten misericordia, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, es prácticamente lo que estaba diciendo. Y entonces dice Jesús, os digo que este publicano que estaba ahí, que consideran pecador, que consideran abominable, este hombre dice, descendió a su casa perdonado, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Si yo he recibido misericordia, debo aprender a tener misericordia de los demás. Ese es el mensaje de Dios. Si yo he sido objeto de misericordia, yo debo aprender a ser misericordioso. Por eso es una de las bienaventuranzas la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque también ellos obtendrán misericordia. Si yo he sido perdonado, si yo he sido objeto de misericordia, entonces yo debo de ser misericordioso, tener misericordia con los demás, tener misericordia con los demás. Dice, este hombre que le fue perdonada esta gran deuda, más adelante se encuentra a un consiervo suyo que le debía nada prácticamente, y le dice, págame la deuda que tienes conmigo, e hizo lo mismo que él había hecho. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. La otra deuda sí era pagable, yo te lo pagaré. Pues no, le digo, no me lo pagas ahora, te vas a la cárcel. Cuando el amo que le había perdonado la deuda a este hombre se entera, entonces lo agarra y lo manda a la cárcel a él también. ¿Por qué? Porque no fue capaz de ser misericordioso como habían sido con él. ¿No debías tú también tener misericordia, dice en el versículo 33, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debemos ser misericordiosos nosotros como Dios ha sido misericordioso con nosotros? ¿No debemos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros? ¿No deberíamos dejar de medir la ofensa o el pecado que nos ofendió, que nos dañó, de la misma manera que Dios no la mide? Y que no escatimó
su misma vida para pagar el precio de mi falta, para que yo pudiera obtener el perdón. Ofreció su misma vida, derramó su sangre para que yo fuera limpio. ¿No debería yo actuar de la misma manera? No estar midiendo la ofensa, no estar midiendo el daño, no estar evaluando si es tan grande, si es mediano, si es pequeño, si es perdonable o no es perdonable. El llamado es: perdónalo, perdónala, perdónalo. Es que papá me abandonó toda la vida, nunca estuvo conmigo. Perdónalo. Es que mamá nunca me hizo caso, nunca me aconsejó. Perdónala. Es que mi hijo jamás estuvo atento conmigo. Perdónalo. Mi esposo, perdónalo. Mi esposa, perdónala. Ese es el consejo de la palabra para nosotros: a perdonar. A perdonar. Y un perdón que no es para andar de: no, yo acabo de perdonar al fulano de tal. Sí, me hizo tanta ofensa y lo he perdonado, como mucha gente hace. Como el fariseo: no, sí, yo ayuno tantas veces, hago esto, hago oraciones, yo hago esto y hago aquello. Y se paraban en la esquina levantando las manos, haciendo la bulla para que la gente los viera. Dice la Escritura que debe ser a solas. Mire, 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No lo avergüences como él te avergüenza a ti. No des cachetada por cachetada. Porque algunos ya no es pongo la otra mejilla. Algunos es doy la bofetada, la devuelvo, ¿no? O como decía la ley que se hizo muy famosa, ¿no? Que le llamaban la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Sacaste un ojo, te saco uno. Me cortaste una mano, te corto una. Me quebraste un diente, me botaste un diente del golpe, pues yo voy y te boto uno a ti también. Y estamos a cuentas. Para muchos esa era la manera de estar a cuentas. Más la palabra de Dios dice: perdónalo. No dice ajustícialo. Dice: ve y tú y hazle ¿cómo le diré esto? Reconvenir es el verbo, ¿verdad? Bueno, haz eso. No sé cómo es la conjugación. Ese verbo es raro. Llega y háblale, argumenta con él y tal vez, y trátale de hacer entender que falló, pero estando a solas. No lo hagas en público. No lo hagas en público. Pídele explicaciones y perdónalo estando a solas. Y si te oye, qué bueno. Qué bueno. No debemos de andar chismeando, haciendo más largo el problema, más grande el problema, contándolo a los amigos, a los vecinos, a la familia. El contar lo que tú haces o lo que el otro hizo en contra mía, eso es chismear. Eso es chismear. Porque muchas veces el comentario que nosotros hacemos, en vez de edificar, daña. Si tú tienes una buena imagen y un día se te ocurre decir o hacer algo en contra de mi persona y me daña, y yo voy y hablo contigo y llegamos a un acuerdo y te perdono, y tú me pides perdón y yo te perdono, y luego me voy donde la otra persona: usted no sabe lo que me hizo el hermano aquel. Ahí como lo ve, miren, mi hermano, no, de las aguas mansas líbreme Dios. Eso es chisme. Porque la otra persona tiene una buena imagen de esa otra. Y cuando tú y yo comenzamos a contarle, la imagen cambia. Y entonces ya no será lo mismo para esa persona. El concepto sobre ella cambiará. Y si esta otra persona va donde el otro y le dice: ay, cállate lo que me contó el pastor. Vos no sabes. Ahí como que pareciera que es bien amigo del otro, ¿no? Pero, o sea, mira lo que hizo. Es chisme. Entonces dice: póngase de acuerdo en privado y perdónalo en privado. Y no andes comentando lo que haces. No andes comentando. Yo le cuento este testimonio de hoy y usted no sabe ni quién es. Usted se lo va a encontrar en la calle más de alguna vez en algún centro comercial y no sabe a quién yo me refiero. Eso lo sé yo. Y si este joven estuviera viendo este mensaje en algún momento de su vida, él se va a recordar
pienso yo, pero es entre él y yo, nada más. Entonces dejemos de chismear. La palabra del Señor dice en Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Pero es que yo solo le cuento a mi familia, no le cuentes a nadie ni a tu familia, para que tu familia no se enferme. Ay, mamá, lo que pasa es que usted no sabe, esa es su gran amiga que tiene. No le cuentes nada. Enfermas el corazón de tu familia, enfermas el corazón de tus amigos, enfermas el corazón de las personas que amas, que dices amar. Entonces no cuentes nada, guárdatelo. Y si ya lo perdonaste, bórralo de tu memoria. Quítalo. No le des prioridad a ese pensamiento, no le des prioridad a ese recuerdo. Mejor recuerda las veces que Dios te ha perdonado y de la manera tan linda que lo ha hecho. Y Dios no anda por ahí publicando. Ustedes, ¿por qué no conocen a Mario? Ay, si ustedes supieran lo que Mario hacía. Y yo, sin embargo, miren, lo he perdonado. Estar comunicando, compartiendo con otras personas las fallas de los demás es chismear. Eso se llama chismear. El profeta Jeremías decía, todos ellos, Dios hablando de su pueblo. Fíjese que Dios está hablando de su pueblo. Y decía a través de Jeremías, todos ellos son rebeldes, porfiados, o sea, necios. Andan chismeando. Son bronce, eso quiere decir que son impenetrables. Y hierro. Se enmuecen. Todos ellos son, mire cómo lo llama Dios a esta gente que anda chismeando, corruptores. O sea, destruyen, dañan, le quitan la buena imagen. Mire, cuando el hierro se corroe, pierde la buena imagen. Usted puede tener un hierro bien pulidito, déjelo que le caiga una tormenta y dentro de 5 días me cuenta si se ve igual. Pierde la gracia. ¿Por qué? Porque se llenó de moho. Y si usted pone ese hierro pegado con otros hierros que están bajo sombra, que están guardados, que los están puliendo, los corroe, los daña, los arruina. Porque dice, todo este pueblo son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Y eso lo único que logran es dañar a los demás. Los corrompen. Los corrompen. Son impenetrables, no les entra la palabra de Dios, no les penetra. Y son altamente corrosivos, corruptores. El propósito al perdonar a la persona no es que la persona diga qué bueno soy porque lo perdoné. No es que la persona me recuerde como aquel que le perdonó. El propósito es restaurar a esta persona. Porque cuando dañó, cuando habló, cuando hizo, esa persona hizo algo malo. Y no crea que solamente me dañó a mí, también fue dañada esa persona, porque cada vez que se enfrentará a mí, estará recordando lo que sucedió entre nosotros. Entonces el propósito es restaurar a esta persona, que esta persona se sienta libre, se sienta tranquila. Si te oyere, dice el versículo 15 que leímos, has ganado a tu hermano. Eso quiere decir, lo has ganado. No has contribuido a que este hombre o esta mujer se pierda, sino al contrario, has logrado que esta persona cambie y vea las bondades de Dios y sea una nueva persona. El propósito con el perdón no es que digan que nosotros somos maravillosos y estamos más cerca de Dios que otros y por eso podemos. No, es que la otra persona sea restaurada. Debemos siempre, mi amado hermano, mi amada hermana, tener la actitud correcta ante estas circunstancias que vamos a experimentar, ya sea entre la misma familia, entre el círculo de amigos, entre el círculo de hermanos de la iglesia, entre el círculo de vecinos. Va a existir algún roce en algún momento, se va a escuchar alguna palabra que lastime, vamos a ver alguna actitud que nos haga sentir dolidos. Y debemos de estar listos para poner en práctica, para echar a andar la palabra de Dios que dice, perdónalo, perdónale. No permitas que haya estorbo en tu relación con Dios, perdónale. Restaura a esa persona, contribuye a que esa persona sea restaurada. Y así como tuvieron misericordia contigo, ten misericordia
con los demás. Si tú y yo somos la imagen de Dios, si tú y yo tenemos la mente de Cristo con la cual nos llenamos la boca muchas veces los creyentes, es que somos la imagen de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es que nosotros somos cristianos y tenemos la mente de Cristo, bueno, entonces actuemos como Dios, actuemos como Cristo, que tuvo la capacidad de estar crucificado. No como los otros que estaban alrededor de él, que estaban amarrados en la cruz. Fue clavado en la cruz. Clavado. Y todavía vio a la gente que estaba ahí, que lo había crucificado, que lo había clavado. Muchos de aquellos que habían gritado crucifíquenle estaban ahí. Otros también estaban ahí llorando, sintiendo el dolor de lo que estaba sintiendo aquel hombre en el madero. Pero cuando ve a esta gente que estaba ahí abajo, de lo que habían trabajado para su crucifixión, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente cree que nos ofende a nosotros, pero a quien está ofendiendo es a Dios. Perdonemos, para que siempre nosotros tengamos la propiedad de ser perdonados, el beneficio de ser perdonados, para que el perdón de Jesús no sea en vano para nosotros, para que esa palabra sea realidad, que somos imagen y semejanza de Dios, para que esa palabra sea realidad, que tenemos la mente de Cristo, para que esa palabra sea realidad, que somos uno en el Señor. Tristemente en las familias hay separación por desacuerdos. Tristemente en las iglesias hay separación por desacuerdo. Tristemente en las comunidades hay separación por desacuerdo. Es el momento de comenzar a echar a andar la palabra de Dios. Perdonando. Perdonando y no acumulando. Sí, te perdono y lo guardo. Sí, te perdono y lo guardo. Te perdono y lo guardo. Te tengo ya bastantes. No. No es necesario. No es bueno. No es saludable. La Escritura dice: no te preocupes si es honesto o es deshonesto cuando te viene a pedir perdón. ¿Qué es lo que te toca y qué es lo que me toca? Perdonar. Simplemente perdonar. Perdonar y no evaluar si es mucho o es poco el daño. Perdonar. Porque de la misma manera yo fui perdonado. Es muy agradable saber que me han perdonado cuando he ofendido. Se siente muy bien cuando le dicen a uno: sí, te perdono. Se me cae un peso, se me quita un peso enorme de encima. Pues también debería ser tan bueno, tan agradable, tan satisfactorio poder perdonar. Decirle a alguien: te perdono. Y entonces se me quita esa carga, porque la falta de perdón es una carga al fin de cuentas en mi vida, que no me deja ser feliz, que no me deja estar en paz, que no me deja dormir bien ni comer bien, porque cada vez que me enfrento a aquella persona o vienen a mi mente el recuerdo, yo sufro, sigo sufriendo, la herida permanece abierta y cualquier cosa sigue dañando. Entonces es mejor perdonar por beneficio propio. No solo para beneficio del otro, para beneficio mío. Es bueno perdonar. Perdonar al que nos ofende fue una de las enseñanzas de Jesús. Una de las enseñanzas más grandes que Jesús deja en la Escritura. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice como dice la enseñanza. ¿Quieres orar al Padre? Si quieres saber cómo orar a Dios, sí, enséñanos, Señor. Bueno, pues una parte de lo que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón es pedirle al Señor esta capacidad. Perdóname, así como yo perdono al que me ofende. Pareciera como que yo tengo que perdonar para ser perdonado, pero la cosa ha sido al revés. Yo fui perdonado para aprender a perdonar. Dios nos ha perdonado, mi amado hermano. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso quiere decir que toda aquella escoria que había sobre nosotros se quedó atrás, se cayó, se quitó. Y ahora somos personas diferentes, con nuevas actitudes, con nuevos pensamientos, con nuevas emociones, donde el resentimiento no cabe,
donde el chisme no entra, donde el enojo no se adueña, donde el perdón vive con nosotros las 24 horas del día. Si 7 veces viene tu hermano a ti, termino con esta lectura. Estaba en Lucas, ¿no? Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdona. ¿Hay alguien que te ha ofendido? ¿Hay alguien que te ha dañado, que hizo algo que te dañó? Y quizá llevas algún tiempo queriendo tomar la decisión si alejarte de esta persona o permanecer cerca de ella. Y estás en la lucha si vale la pena realmente. Quiero decirte, perdona. Perdona. Y yo diría esta noche, no esperes que la persona llegue a pedirte perdón. Perdónala. Perdónalo. No esperes que la persona se arrodille y te pida misericordia. Perdónalo. No sigas sufriendo. No sigas cargando un peso que no te corresponde. Libérate. Perdona. ¿Y cuántas veces te ofenda? Perdona. Mantente libre, mantente limpio, mantente limpia. Mantente sano, sana. Sé feliz, disfruta tu vida cristiana. Disfruta tu relación con el Señor y no permitas que la falta de perdón sea un estorbo para que tú disfrutes tu relación con Jesucristo. A perdonar hemos sido llamados porque tú y yo hemos sido perdonados. Padre, gracias te doy, Señor, por haberme perdonado. Sé que era una deuda impagable la que yo tenía contigo. Por más que yo hubiera querido hacer en mi vida entera, no hubiese podido llegar al nivel para que tú dijeras, ha pagado su culpa y ahora lo perdono. A las personas dicen tienen tantos años y a veces es un poco ridícula las penas para pagar la culpa. Dicen lo condenan a 450 años de prisión. Nadie dura ese tiempo en la prisión. Esas personas van a morir antes de que su pena se cumpla. Y así era yo. Iba a morir antes de que la pena que yo tenía que pagar se cumpliera. Mas tú me viste con ojos de misericordia y me perdonaste. Gracias por ese perdón, Señor. Ahora yo clamo para que ese perdón, Señor Jesús, que también ha llegado a la vida de las personas que me están viendo, muchas de esas personas que me están viendo, pueda, Señor Jesús, dar fruto en ellas y surja el perdón en esas personas. Si alguien ha llegado y ha dañado y ha herido sus corazones, que en este día ellos puedan tomar la decisión de perdonar. Que este día pueda ser el día de su libertad. Pueda ser el día que se quiten ese peso de la espalda y sean libres y puedan disfrutar la vida sin el peso de esa falta de perdón. Permita Dios que no midamos la ofensa para saber si es válido o no válido perdonar. Tu palabra nos llama a perdonar de la misma manera que tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a practicar el perdón para poder sentirnos verdaderamente tus hijos, para sentirnos verdaderamente la imagen y semejanza tuya y para poder experimentar, tener tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Gracias, Señor, por tu palabra que nos aconseja a tiempo. Clamo por perdón para aquellas personas que no se sienten perdonadas. Y que esta noche ellos puedan también decidir, Señor, pedir misericordia delante de ti y recibir el perdón que tú quieres darles. Ya pagaste por sus culpas. Ahora falta que ellos tomen la decisión de pedir misericordia y apropiarse de ese perdón.
para que puedan también ser libres, para que puedan gozar de la salvación eterna. Padre, entra al corazón de estas personas que no se sienten perdonadas y permita que puedan recibir el perdón de sus pecados y que puedan vivir vidas diferentes, Señor, vidas fructuosas. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por perdonarnos y gracias por darnos la capacidad, Señor, de poder perdonar. En el nombre bendito de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Practiquemos la palabra del Señor. Bendiciones para todos.